Muy bien, pues vamos a continuar con el tema de la Shema, después de haber escuchado todas sus opiniones respecto a continuar con este tema y tratar de hacerlo lo más ligero y más digerible posible. Y bueno, pues hoy estamos a 25, ya prácticamente 26 de abril del 2023, que corresponde al cuarto y quinto día del mes de Iyar, el mes hebreo. Y pues aquí nos habíamos quedado respecto a los comentarios del significado de la palabra Israel, que como dijimos, es un tema bastante amplio para poder explicarlo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la oración de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, también entonces vamos a analizar y a decodificar la palabra Echad. Echad, como sabemos, se escribe Aleph, Het, Dalet. Echad se traduce como uno, la unidad. O sea, Dios es uno, Dios es unidad, es la unicidad. Entonces, Echad nosotros lo escribimos de esta manera. Si sacamos su gematria, es 1 más 8 más 4 nos da 13. 13 también es igual que la palabra Ahabá, que quiere decir amor. Entonces, Ahabá y amor 3:1 es el valor 13. Y cuando nosotros decimos Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, decimos Shema Israel, perdón, me distraje, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo estamos diciendo por 8 segundos. Ahí podemos introducir la visualización del Yihud de Yud Ket con Adonai, Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Entonces, allí lo decimos por 8 segundos, lo visualizamos. Pero vamos a decir, ¿por qué tienen que ser 8 segundos? Sabemos que la letra Het tiene el valor de 8. Casualmente, no es casualmente. Es 8. ¿Por qué tiene un valor de 8? Pues por una simple razón. Entonces, Ejad es igual a 8. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo el primer verso de la Shema, estamos atravesando 8 sefirot, desde Jochma a Yesod. Aquí lo estamos viendo. Entonces, aquí sabemos la primera manifestación divina y llegamos a la primera sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que cuando nosotros decimos dejar, estamos trayendo toda la bendición desde todo el árbol de la vida, ¿sí? Porque saben que Keter es la primera manifestación, pero digamos, quien recibe la primera manifestación de la luz divina es la Sefira de Jochma, y nosotros atraemos esa bendición por todas las dimensiones, hasta llegar a Yesod, que es donde de aquí vamos a conectar con el mundo espiritual. Y sabemos que Ejad termina Aleph, es la letra Aleph, está en Keter, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego Het son los 8 sefirot. Y luego Dalet también se conoce como Delet, que quiere decir la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta al mundo físico. Como recordamos, Malhut es nuestro mundo físico, el Olam Mashiach. Entonces, desde Olam Atzilut estamos trayendo todas las bendiciones hasta el mundo, físico. Esto pues, nos indica que estamos recorriendo todo el árbol de la vida, desde Keter hasta Malhut. Entonces, por eso la Shema es tan importante, porque recorre todas las dimensiones, todo el árbol de la vida, une el mundo espiritual desde el más alto nivel
hasta el mundo material, hasta el nivel más bajo. Por eso aquí está la palabra Ejad. Ahora entendemos que no es simplemente decir Ejad, uno, sino que decimos que la unicidad también está en el árbol de la vida. Desde Aleph, que es la primera manifestación de Dios, el Ein Sof, hasta Malhut. Y entendemos que también todas estas dimensiones representan el mundo espiritual del ser humano y también es el cuerpo físico. Entonces, mediante la palabra de Had, hacemos que todo el flujo de bendiciones recorra por todo el árbol de la vida hasta llegar hasta aquí y sin obstrucción. Es por eso la importancia del poder de tener aquí. Esto también significa que debe haber Shalom Bait, es decir, la paz entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es decir, la unión del macho con la hembra, donde el macho es el santo, bendito es él, que es el Hatán, y la hembra es su pueblo de Israel, que es la novia. Entonces, se tiene que recorrer esto. Esto también está en el significado, está en el arca de la alianza, donde los dos querubín, cuando había paz entre hombre y mujer, los querubín se abrazaban y la bendición fluía entre sus alas, que es la Shejina, que es la presencia divina. Igual, cuando nosotros hacemos la oración y encontramos la manera de unir el mundo espiritual con el mundo físico, bueno, pues entonces tenemos que recibirla. ¿Y por qué tenemos que recibirla nosotros? Porque esta luz es para difundirla a los demás, para compartirla, o por lo menos orar por las demás, ¿sí? Por eso se dice que Israel es Or LaGoyim, es la luz de otros pueblos, ¿sí? Interesante. Ahora, la siguiente parte que dice, Adonai Eloheinu, Adonai, allí esta es la parte interna la parte media de la oración. Pues como vemos, se pone Adonai, si nosotros vemos aquí, dice Yehe Baje, pero en realidad, para evitar decir este nombre, que es un nombre sagrado de alta vibración, y es importante tener conciencia de que decir esto es como una fuente de electricidad, o la captamos para el servicio de la casa, por ejemplo, o bien, si no la utilizamos bien, puede causar un cortocircuito y en lugar de hacernos bien, nos hace daño. Por eso se utiliza mucho Adonai, y Adonai a veces se pronuncia como Amonai, para no decirlo. Por eso se dice Adonai, Eloheinu, Adonai, y luego acá, Ejad. Entonces la parte media es precisamente es para meditar también el nombre de Yud-Heh-Vah-Keh. Si ustedes lo ven aquí, Yud-Heh-Vah-Keh, lo tenemos aquí. Entonces, si nosotros abrimos el tetragrama, que es el nombre más elevado de Dios, que representa el árbol de la vida, obviamente, entonces lo abrimos y encontramos un Yehud, donde es Yud, He, Va, pero con Yudim y He. Entonces es un nombre abierto, Yudim, donde representa la máxima intervención divina en este mundo. Y no es casualidad que que tu número sea 72, igual que los 72 nombres de Dios, de la cual pues ya todos tenemos conocimiento. Entonces quiere decir, este nombre se hace en el Afikomen en Pesaj, cuando se está pidiendo la máxima intervención divina
en nuestra vida. Nosotros, si queremos que Dios intervenga en nuestra vida, meditar este nombre es muy necesario, y especialmente si nosotros queremos que nuestra vida intervenga, primero tiene que intervenir en otro. Es decir, nosotros somos el canal para que otro o otros reciban, otras, reciban esta bendición. Y si nuestra oración está en nuestro pensamiento que alguien necesite la bendición, es este nombre abierto que representa la máxima intervención divina en este mundo, y que es, recordemos, la cuarta copa del Seder de Pesaj, y lo traemos a colación en este momento porque está dentro de la misma oración de la Shema, ¿sí? Entonces, los comentaristas hablan de que para purificar el alma debemos nosotros estar dispuestos a ser sacrificados, metafóricamente hablando. No quiere decir que hay que matarse. En la antigüedad, la manera como vamos a decir, se aplicaba la pena de muerte a algunas personas, una era mediante la lapidación, ¿sí? La otra era, cuando nosotros decimos lapidación, vamos a visualizar este nombre, este seguimiento de nombres, Yud, Aleph, Aleph. En fuego es G, Dalet, G. En decapitación es Bab, Nun, Yud. Y en asfixia es G, Yud, G. Entonces, si nosotros estuviéramos dispuestos a sacrificarnos, a dar la vida por Dios, estaríamos dispuestos a pasar por este proceso, ya sea lapidación de fuego, decapitación o asfixia. Pero como digo, esto es metafórico. Como cuando entramos a la mikvé. Cuando entramos a la mikvé, aquí para quien no sabe qué es la mikvé, es el baño ritual donde hace uno 10 inmersiones. Bueno, en realidad son más, pero vamos a decir principalmente 10 inmersiones, donde en las inmersiones se saca el aire, se sumerge uno en el agua y se visualizan nombres de Dios, y que estamos simulando una muerte física. ¿Por qué? Porque no estamos respirando y estamos meditando ciertos nombres dentro del agua, y así una por cada séfira. Entonces, cuando hacemos las 10 inmersiones, estamos simulando una muerte física. En este caso, pues, por ejemplo, es por asfixia, porque no estamos respirando. Pero en este caso, si nosotros decimos, por estas 4 formas de muerte, yo estaría dispuesto a dar mi vida por Dios, que es el que me la dio. Decimos, no se trata de morirse, ni mucho menos, es metafórico. ¿Para qué? Porque una vez que simulas la muerte física, fíjense, aquí hacemos como un acróstico. Tenemos, si nos vemos a la vertical, tenemos Yud, Bad, ¿sí? Y aquí tenemos el nombre de Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai. Y tenemos el nombre de Ehyeh, que es el nombre de Keter, el nombre del mundo espiritual. Entonces tenemos Yud, que todo el árbol de la vida, Adonai, que es el nombre de Dios, donde nosotros vivimos en este mundo físico, y Ehyeh, que es el nombre de Dios que está en la séfira de Keter. Entonces, aquí tenemos la unión entre el mundo más elevado espiritual y el mundo físico. Y con esto se hace una reparación general del alma. Pues habría que estar dispuestos a eso. Pues cuando nosotros meditamos esto, llegamos a ese estado de purificación. Y bueno, haciendo un resumen, esto precisamente lo saqué
de la página de Kabbalah Mashiach, del maestro Goslan, el cual me estás comentando, Gabriel. Me hizo que está excelente porque aquí habla de la oración completa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, aquí está la lapidación, el fuego, la decapitación y la asfixia. Entonces, tenemos que el Yehud de Yud, He, Bad He, con Shaddai, que recordarán que lo vimos, que vale 340, que es Shem, Shem, que es la letra Ain, que es el secreto de Nes Yud Yud, que es el secreto de las dos Yud. Entonces aquí tenemos las aperturas para llegar al nombre, a este nombre, Yud Yud Aleph Yud, donde están las tres Yumid, las tres Yudim, y aquí están las aperturas. Y finalmente tenemos Ejad, que es de Keter hasta Malhut, pasando por las 8 Sefirot, que son la Aleph a la Dalet, y aquí tenemos todo el árbol de la vida. Este es el resumen, lo que hasta este momento estamos viendo de lo que sería el primer verso, o el primer verso de la oración de la Shema. Y bueno, enseguida veríamos lo que es Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Bueno, como tuvimos una introducción muy grande allí, pensaba pararle aquí, pero no, vamos a seguirle. Baruch Shem es la parte que se hace después del primer verso. La traducción que se encuentra en Baruch Shem es: bendito es el nombre y la gloria, y también tiene otra parte que se llama Atahu, que es la Kavanot. Entonces, esta es la primera parte. Para tener armonía en este mundo, debemos tener acceso al mundo espiritual, es decir, al mundo causal, para tener efectos favorables. De otra manera, pues no hay paz, no hay shalom en este mundo. Es importante que nosotros podamos tener información, porque este mundo tiene tanto caos que la verdad no sabemos ni cómo resolverlo. Y no es que no sepamos, bueno, en general, de manera ordinaria no. Como dice un gran cabalista, lo dice Rabá Nachman de Breslev, dice: quien busque soluciones en este mundo, a cosas de este mundo, lo más seguro es que se pierda. Porque el mundo de las causas, el mundo causal, es donde se generan todas las cosas que luego se manifiestan en el mundo de los efectos. Entonces, las causas están en el mundo espiritual y los efectos están en el mundo físico. Así como nosotros tenemos algún problema de salud, pues ese problema de salud se generó en el mundo espiritual. Aquí abajo, obviamente, la medicina oficial te va a decir que fue porque la alimentación, por tus emociones, por tus hábitos, por tu falta de ejercicio, por accidente, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Es una explicación técnica, científica, médica aquí en este mundo. Pero ¿de dónde se originó? Esa es la manifestación. Bien, por ejemplo, puede decir que se cayó y se fracturó, hazme shalom, un miembro,
pues es que le puede echar la culpa a los zapatos, a que estaba mal el piso, a que alguien lo empujó, estaba resbaloso, estaba muy oscuro, perdón, o se distrajo, etcétera, etcétera. Todas esas son situaciones físicas que busca uno la explicación para justificar el accidente o la desgracia o la cosa que pasó. Pero en realidad, eso es el reflejo de lo que ocurrió en el mundo espiritual, causado obviamente por nosotros. Entonces, quien no se asoma al mundo espiritual, pues está condenado a tropezar y a cometer muchos errores, tomando decisiones equivocadas, como lo hemos hecho todos y cada uno, yo soy uno de ellos. Y entonces, cuando vienen las caídas, los golpes, los fracasos, el caos y todo eso, pues es en el momento que entonces le echamos la culpa a Dios o le buscamos a Dios que nos ayude, cuando en realidad pudimos haber evitado todo esto. La importancia de conocer los secretos del mundo espiritual es fundamental para evitar fracasos y peores cosas en este mundo. Pero como repito y lo insisto nuevamente, estamos tan metidos en una vida ordinaria y robótica, nos importa más todo lo físico y no nos estamos asomando al mundo espiritual para tener un mundo más feliz y sin menos tropiezos. Bueno, aquí hay una serie de nombres que se van a hacer una combinación entre estos. De estos nombres hay parte de los 72 nombres y hay nombres que no están dentro de la tabla o de la lista de los 72 nombres y que juntos todos producen un producto final, como, vamos a decir, como una fórmula en que lleva distintos ingredientes, ¿sí? Entre esos ingredientes, ya sea una fórmula química, una fórmula física, o una fórmula, sí, física ya. Entonces, cada ingrediente por sí mismo tiene un significado especial. Así decimos, cada nombre de Dios tiene un aspecto, una parte propia, pero ya mezclados entre varios, se hace, vamos a decir, se obtiene un producto final, es decir, un añadido, una situación que va a hacer que nosotros podamos tener esa fórmula, va a decir, para un propósito especial. En este caso, esta combinación de nombres nos van a dar una combinación para tener acceso al mundo causal. La serie de nombres por sí mismos nos van a dar una fuerza espiritual para hacerlo, pero obviamente no te dejes engañar porque necesitamos seguir estudiando para entender este mundo, pero estos nombres nos ayudan muchísimo. Entonces, no los tengo en este momento, en la próxima clase se los voy a poner, pero se los digo así rápidamente. Para tener acceso al mundo causal, tenemos el nombre de Ain Mem Mem. Yud Yud Aleph Yud, que ya lo vimos. Bab He Bab. Mem He Shin. El Shin Dalet Yud. Como sabemos, este no es un nombre que está aquí, sino es el Shaddai. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos Baruch Shem Kebod Malchuto Leolam Baed. Ahora, bien, vamos a ver que cuando nosotros decimos Baruch Shem Kebod Malchuto Leolam Baed, estamos recorriendo también el árbol de la vida. Tenemos Baruch, que se sitúa
Baruch quiere decir bendito, ¿eh? Baruch está en la Séfira de Jochma, Shem está en la Séfira de Binah, y Kebod está en Da'at. Entonces aquí tenemos Baruch Shem Kebod, Malhutó, la tenemos acá abajo, que es Malhutó, ¿sí? Malhutó, aquí lo tenemos. Y luego tenemos Leolam Baed, Leolam Baed. Entonces, este nombre nos ayuda a estar fuera de la influencia astral. Nosotros sabemos que la influencia astral está de esta franja amarilla hacia abajo. Es decir, toda la influencia angelical que quiere efectuar el tikkun, es decir, el karma, hacia nosotros aquí, toda esta influencia astral, nosotros brincamos hacia arriba. Entonces, está asociada con la Séfira de Binah, que aquí la tenemos. ¿Sí? Entonces, los que no tienen cuerpo, que son precisamente, como les decía, los ángeles, que cuando nosotros meditamos este nombre, estamos fuera de la influencia angelical, fuera de la influencia astral, y ahí podemos cambiar el programa de tikkunim o de kármico de nuestra realidad, ¿sí? Quien no conoce esto, pues obviamente no puede trabajar, ¿no? Ahora, ustedes ya están teniendo esta arma. Entonces, cuando decíamos, ¿por qué Baruch Shem Kebod Malhutó Leolam Baed se dice en voz baja? Porque es precisamente para que no lo escucharan ese mundo angelical. Solamente el día de Yom Kippur sí se dice en voz alta. Ahorita lo estoy haciendo de manera, pues ¿cómo se dice? Maestras. Bueno, ahorita se lo digo de manera pedagógica o didáctica. Pedagógica, perdón, ya se me fue el término. De manera pedagógica lo estoy haciendo y ya sea en la oración solamente se dice en voz baja. Y luego, entonces, Malhutó quiere decir el reinado. El reinado, ¿por qué es reinado? Porque corresponde al creador, pero ahorita está secuestrado por las fuerzas del mal. Entonces, Leolam quiere decir del mundo, o sea, de todas las dimensiones, físico y espiritual. Entonces, Baed, ¿qué es Baed? Baed es el adhesivo entre el mundo espiritual y el mundo físico. De manera que Baed es el pegamento, vamos a decirlo de alguna manera, que une tanto el sentido literal, el cuerpo, y el sentido secreto, el alma, de la Torá, ¿sí? Y cuando se conectan ambos mundos, se termina el caos. Cuando esto lo sabemos, podemos cambiar esta situación kármica y evitar que cosas peores puedan ocurrir en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Entonces, la fuente de toda bendición viene de Baruch Shem Kebod. Y el recipiente de esta bendición es Malhutó, que es decir, que une, y lo que lo une es Baed, que es todo el mundo, todo el Shefa. ¿Qué es el Shefa? El Shefa en hebreo quiere decir todo el flujo de bendiciones. Y en ese flujo de bendiciones, ¿qué viene? Salud, relaciones, amor de pareja, alma gemela, amistades, armonía en la familia, dinero, etcétera, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el flujo de bendiciones. Todo lo que nosotros necesitamos en este mundo de carencias y qué es lo que realmente requerimos, ¿verdad? Entonces, ese es el Shefa y esa es la llave
maestra para poder bajar toda esa bendición del mundo espiritual hacia el mundo físico. Muy bien, aquí me voy a detener y ya mañana, perdón, y ya en la próxima clase vamos a revisar lo que es atajo en la oración de la Shema, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a detener y pues si hay alguna pregunta al respecto, pues yo soy todo oídos y trataré de responderlo en la medida de lo posible. Yo tengo una pregunta, Chava. Cuando estamos haciendo la oración de la Shema, que nos explicaste ahorita, también tenemos que tener nuestra mente centrada en Yud-He, Vav-He y, por supuesto, el Adonai o Amomai, pero podemos estar visualizando que pasamos por el árbol de nuestra vida desde Jokma, Bina, etcétera, hasta Malhut, o tenemos que visualizar a otra persona. Bueno, tú estás haciendo la oración. En el momento que dices los primeros versos, estás ya visualizando este árbol de la vida que ustedes pues, ya se lo saben de memoria de perca, y entonces pues haces un flujo de toda esa serie de cosas, consciente de ello. Claro, Sí. cuando tú lo vas a decir hacia una persona, pues la metes en un Magen David, del trabajo que vayas a hacer con ella, el color del Magen David, pero esa oración pues va dirigida para ella. Incluso tú lo puedes pensar y decir, esta oración va para X persona o para etcétera, etcétera, y tú empiezas tu oración, pero siempre consciente. Sí. Luego ser muy concentrado, porque es fácil que pues viene la loca de la casa, como dicen, y Sí. uno distraer en cosas que no tienen que ver con eso. Pero como ya vimos, existe un antídoto para evitar precisamente los pensamientos basura o pensamientos spam, que ya lo explicamos en clases anteriores. Muchas gracias, Chava. Sí, hola. Disculpe, nos comenta usted que en el mundo casual, dijo casual o causal, que es donde se generan. Todavía no lo vemos. Causal, de causa. De causa, donde surge. Correcto. ¿Sí? Ok, y eso es ahí donde se generan, se generan esas causas se generan en el mundo espiritual. Sí, claro, eso es el tema de la próxima clase. Ok, sí, pero como que. Sí, el mundo de las causas, en el mundo de las causas es el mundo espiritual. Es decir, todas las manifestaciones que nosotros tenemos en este mundo físico tienen un origen en el mundo espiritual. Ok, gracias. Sí, gracias. Sí, pues de repente vemos que a una persona le va muy bien, otras más o menos y otras no tan feo, pero ya hay una causa previa. Ese es tema pues de otra cosa, porque muchas personas se preguntan esos temas y no encuentran respuestas. Bueno, pero eso es tema de la próxima clase. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces nos veríamos la próxima clase en estos videos, y pues no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube, que se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Gracias. Así